Coachella. Estamos aquí desde la Quinta California, transmitiendo a través de Facebook. Vamos a estar también en la plataforma de YouTube y vamos a estar les saluda una vez más Julieta Martínez. Erika Dávalos. Y tenemos nuestro invitadazo de honor. ¿Dónde andas, Jesse? Hombre, muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos, pastora Erika. Muchas gracias, muy bendecido de estar aquí en este día o en esta noche en Radio Remanente, en nuestra cuarentena espiritual, ¿no? Así es. Así es. ¿Dónde andas, Jesse? Hombre, muchísimas. Ya vamos a estar, ya te vamos a poner a anunciarlo a ti, porque de plano a mí se me olvida que digo jornada de oración, bueno, cuarentena espiritual, y ya vamos terminando prácticamente. Hoy es el último martes que tenemos de cuarentena, pero definitivamente el público ha pedido que tengamos programa contigo, Jessy, especial, así que ahí estaremos platicando. Hombre, muchísimas gracias. Es un gran honor y para mí sería un placer. Sí. Encantadísimo, gracias. Pues, ¿les parece si empezamos con oración? Erika, nos haces el favor de orar, poner todo este tiempo en manos de Dios, a todos nuestros radioescuchas que ahorita nos sintonizan. Saludamos a Rosaura Gerardo, mil gracias. Gracias, Rosaura, por conectarte con nosotros. Sí, y adelante. Empecemos. Claro que sí. Empezamos. Claro que sí. Bendito Padre que estás en los cielos, bendito Señor Jesús. En esta noche, Señor, no va a ser la excepción, donde venimos delante del trono de tu gloria para darte las gracias, Señor, porque hasta aquí ha sido bueno, Señor, sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, Padre Santo. Y es por eso que aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque sabemos que tú ya estás aquí con nosotros, Señor, para tomar el control de este tiempo, Padre Santísimo. Gracias te damos, te pedimos que tu santa presencia, Señor, llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, llene nuestras bocas, Señor, de tu palabra, Padre, para que todo aquel que se conecta, Señor, sea bendecido, Señor. Sabemos que esta es una plataforma, Señor, que tú estás usando para alcanzar muchas más almas, Señor, y para que muchos escuchen de tu palabra, Señor. Es por eso que en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor. Somos tus vasijas, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, de sabiduría, Señor, de entendimiento para poder traer palabras sabias, Señor, a cada uno de nuestros radioescuchas, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas la vida de Jessy, su familia, Señor, de Julieta, de Delia, mi vida, Señor, nuestras familias, Señor, rodéalas de tu favor, de tu presencia, Padre, y de todas aquellas personas que se conectan con nosotros, Señor. Bendícelas, Padre, bendice a sus familias, Señor. Guárdalas, cúbrelas, protégelas, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, con un corazón agradecido, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, y de que tú ya estás obrando. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, Amén. Les agradecemos a todos. Mira, ya nos están sintonizando. Araceli Ruiz te manda saludos. Aquí están. Gracias a todos los que llegan a la sintonía del 98.9 también FM aquí en el Valle de Coachella. Mil gracias también a todos los que nos escuchan a través de el portal www.soyremanente.com. Gracias a todos. Elizabeth Sánchez, gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, Jessy, ya sé que vamos a tenerte nada más por corto tiempo, una hora nada más. No, a veces cuando la plática se pone buena, no se nos va porque no se nos va. Y bueno, fíjate, Jessy, que lo que está pasando ahora, al decir que mucha gente se empezó a sentir como con paranoia, como con psicosis de nos están atacando, quieren cerrar nuestra iglesia, y quieren cerrar la iglesia, y este es un ataque para cerrar la iglesia. Y bueno, no sabemos si sí o si no, pero yo tenía el énfasis de cuando ya vengamos a la normalidad, tenemos que tener en claro qué es la iglesia, qué es el Espíritu Santo. O sea, la iglesia somos nosotros, el templo está ahí, pero Dios no habita en ningún templo hoy en día. Entonces, por eso le digo a Jessy, vamos a ilustrarnos, por favor, para estar bien listos ahora que regresemos a la vida normal y que tengamos una mente clara. ¿Qué te parece, Jessy? No, excelente. No, y como bien lo mencionabas, pastora, la iglesia no es un templo de 4 paredes
A veces hemos, bueno, mal utilizado el término de iglesia cuando decimos, es que voy a ir a la iglesia, cuando en verdad estamos yendo a la congregación o estamos yendo al edificio que llamamos iglesia o el templo. Pero aún así, la palabra templo, porque en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo en Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Así que la iglesia también aprendemos mucho de quién es la iglesia. Para ser un poco técnicos, la palabra iglesia viene del griego, que quiere decir eclesia en el original, y simplemente significa asamblea, congregación, un grupo de personas en un mismo propósito, con un mismo sentir. Eso es lo que significa el término iglesia, así un tecnicismo, ¿no? En el original, en el griego, pero en términos espirituales, lo que Cristo le llama iglesia es su cuerpo. Y eso es algo que a veces simplemente lo decimos, lo mencionamos, porque lo tenemos los cristianos como pan y agua, el cuerpo de Cristo, pero no nos ponemos a meditar y a pensar en las implicaciones que eso tiene, ser el cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros como cristianos hemos caído víctima diría yo, de la sociedad, no posmoderna, más bien moderna, en la cuestión individualista, porque el individualismo se derivó de la modernidad, y de la modernidad me refiero aproximadamente del siglo XVII a mediados del siglo pasado. Esa es la modernidad. Ahorita vivimos en una época que se llama posmodernidad. Y el individualismo no es reciente, no es posmoderno, es moderno. Se deriva de la Ilustración, se deriva del Renacimiento en Europa, y desde ahí toma auge el individualismo. Y de hecho se penetra tanto en nuestra sociedad occidental que la Constitución misma de Estados Unidos es muy individualista, o da las enmiendas, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, se le llaman garantías individuales. O sea, son los derechos del individuo, y es básicamente el contrato constitucional entre el individuo y la nación o el resto de la sociedad, ¿no? Entonces es, por ejemplo, tú, pastora, y la nación, yo y la nación, Erika y la nación, el radioescucha y la nación. Y esa es la relación que tenemos la Constitución con el individuo. Y lo lamentable de eso, lamentable digo porque es cierto que tuvo muchísimas cosas buenas, las garantías individuales, lo que le llamamos en Estados Unidos los derechos inalienables, como el derecho a la vida, la libertad, al derecho a tratar de buscar la felicidad. Esos son lo que le llamamos derechos inalienables del individuo. Decimos inalienables porque la premisa de John Locke, que fue el filósofo del siglo XVII quien desarrolló estos conceptos, dijo que eran derechos que vienen directos de Dios. Y parte de esos derechos era el derecho a la propiedad. Ahí podemos o no podemos estar de acuerdo, pero los hechos es de que esta cultura individualista es renacentista, es de la Edad Moderna, y viene a través del Renacimiento y se penetra con los fundadores de nuestra nación a la Constitución de 1776, ¿no? Y bueno, pero la iglesia no es individual, y esa es la cuestión. Por eso es que yo creo que el individualismo de la Edad Moderna le hizo un poco de daño a la iglesia y a la manera de pensar del cristiano de hoy día, que a veces tenemos, por ejemplo, a la Biblia aquí y a la Constitución a un lado. Y respeto eso de que uno respete la Constitución como debe ser, pero no tiene el mismo lugar que la Biblia. No podemos poner a la Biblia y a la Constitución a la par, porque la palabra de Dios viene primero y luego la Constitución como las garantías individuales. Entonces, la iglesia sí está conformada de individuos, por ejemplo, al igual que una nación, pero es muchísimo más allá que eso, porque una nación puede operar sin ciertos individuos, pero la iglesia no, porque todos tenemos, en la iglesia todos tenemos un rol, todos tenemos un propósito que ya Dios predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo como miembros de esa iglesia, del cuerpo universal de Cristo. Y eso es a lo que me refiero con el universalismo
de Dios versus el individualismo secular De la renacentista. sociedad. Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿cómo es que la iglesia y la salvación y la justicia de Dios no es individualista? Es porque por un solo hombre entró el pecado al mundo, ¿no? Por Adán. Y por un solo hombre entró la justicia al mundo. Entonces, todos fuimos víctimas del pecado de Adán. Por un solo hombre, todos fuimos considerados pecadores. Adán. Pero por un solo hombre, todos fuimos considerados justos, ¿no? Aquellos que aceptamos y que creemos en la obra de Jesucristo. Entonces, no hay individualismo, es universal, porque por la culpa de uno, todos fuimos considerados pecadores, pero por la buena obra de uno, porque solamente Cristo fue el que cumplió la ley, todos fuimos considerados justos, aquellos que creemos precisamente que Cristo vino en la carne, Dios en la carne, que murió y resucitó para que nosotros pudiéramos ser restaurados de esa separación que Adán nos había causado. Entonces Jesús, siendo él la cabeza del cuerpo, él vino primero a restaurarnos, y una vez que nos restaura, automáticamente cuando una persona acepta a Cristo Jesús en su corazón como su Dios y como su Salvador, es miembro del cuerpo, se hace miembro automáticamente de la iglesia, de un universal. Sí es cierto, un individuo se hace parte del universal, pero una vez que ya es parte del universal, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la relación con Dios sigue siendo personal, es cierto, pero después de ello, todos estamos aquí, la iglesia, tenemos un propósito en común. Y lo malo del individualismo es de que a veces nosotros mismos nos separamos de la iglesia. Claro. Y no debe ser así, porque si yo me voy como llanero solitario y no considero la iglesia, no la puedo conceptualizar como lo que es, como un universal, como el cuerpo de Cristo, entonces no voy a cumplir el propósito que Dios quiere que yo cumpla dentro de la iglesia, porque yo digo, yo voy a la iglesia, pero no soy la iglesia, o no entiendo bien, no conceptualizo bien lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde podemos entrar un poquito en conflicto. Por eso es que el Espíritu Santo, y es la segunda parte, como tú lo decías, pastora, que el Espíritu Santo es quien nos convence. Primero, no podemos llegar a los pies de Cristo si no es por el convencimiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, escuchamos que alguien nos predica, escuchamos que alguien nos habla del mensaje del Evangelio, y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra a través de esas palabras, empieza a convencerme, oye, si es cierto, soy un pecador, necesito arrepentirme, necesito a Cristo porque yo solo no puedo. Entonces me rindo, acepto a Cristo y automáticamente me hago miembro de la iglesia, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y ahora soy miembro de la iglesia. Y luego la segunda parte de la obra del Espíritu Santo, porque la primera fue convencerme de pecado, ¿para qué? Para que me arrepintiera y me hiciera miembro de la iglesia. Pero ahora que soy miembro de la iglesia, y aquí es donde muchos cristianos nos quedamos solamente en la primera parte de que el Espíritu Santo me convence que soy un pecador y todos los días me arrepiento, pero sí dice Cristo, es cierto, cuando venga el Consolador los va a convencer primero de pecado y después de justicia y después de juicio, pero muchas veces nada más nos quedamos en la primera parte, de que el Espíritu Santo nos sigue convenciendo de pecado, y no dejamos o no le creemos que nos convenza de lo siguiente, que es su justicia, y esa justicia es la que nos da propósito y destino en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque una vez que nosotros nos creamos capaces, que nos creamos que tenemos las calificaciones necesarias por Dios, de que Dios nos ha dicho, es que yo ya te justifiqué, yo ya te perfeccioné, lo único que tú tienes que hacer es vete a la calle, ve y predica mi palabra, no digas que no estás preparado, no digas que no sabes hablar, porque yo ya te transformé, yo te voy a dar los recursos que necesitas para expandir mi reino. Y muchas veces no le creemos a Dios, nada más le creemos la primera parte, le creemos que somos pecadores y que lo necesitamos para salvación, pero al Espíritu Santo ya no lo dejamos que siga trabajando en nosotros, que nos use para expandir su reino, porque todos somos capaces, porque todos hemos sido equipados con los recursos necesarios precisamente para seguir expandiendo ese cuerpo, esa iglesia de Dios, ¿no? Fíjate que, bueno, ¿querías mencionar algo, Erika? No. Sí. Bueno, entonces, a lo que entendemos, nosotros, la sociedad
del modernismo hasta ahora se maneja individualmente y es con lo que estamos luchando muchas personas para poder entender, porque ahora vienes te invitan a tener una relación con Dios donde no es individual, aunque tienes una relación personal con el Señor, pero el movimiento es universal, es de todos, porque venimos a ser parte de un solo cuerpo que es Jesucristo. Entonces, cuando tenemos nosotros el Espíritu Santo, llegas te convence el Espíritu Santo, aceptas a Cristo y entonces viene derramado en ti, o sea, te bautiza, se postra dentro de ti, está dentro de ti y pasas a la etapa te puedes quedar ahí nada más con el Espíritu Santo dentro, pero sin llegar a toda la demás participación, porque la unidad que el Espíritu trae entre todos es la clave. Cuando Pablo dice, bueno, han sido bautizados todos con un solo espíritu. Entonces, ahí es cuando tú tienes el mismo espíritu que tengo yo, entonces estamos unidos. Esa es la unidad que viene a darnos el espíritu a todos como iglesia. Y cuando yo veo, por ejemplo, estoy mirando personas predicando, estoy mirando personas hablando de Dios, orando, dices, wow, es parte de nosotros, es parte de la iglesia de Cristo. Unos nos movemos de un lado, nos movemos de otra forma, unos tenemos ciertas tendencias, unos somos muy alegres, otros son muy solemnes, pero a final de cuentas, si el vínculo es el mismo, entonces estamos unidos por un solo espíritu. Que dice, un solo bautismo, un solo espíritu es el que los ha unido. Totalmente, pastora. Y algo curioso es de que unidad, y a veces también nos cuesta trabajo conceptualizar, pero unidad significa identidad, ¿no? Cuando nosotros decimos, oh, ¿dónde está tu identidad o tu credencial de identidad, tu identificación? Bueno, es algo que me acredita que mi nombre es Jesse Cota, que nací en fulanito día, y etcétera, etcétera, ¿no? Es mi identificación. Pero identidad, cuando decimos quién soy, es igual a unidad. Por eso es lo curioso en la edad moderna de que quisieron identificar al individuo, separarlo fuera de la iglesia o fuera de la nación o fuera del pueblo, fuera de la tribu, porque siempre a través de la historia y desde el griego viene donde se utiliza la palabra unidad como identidad, son sinónimos. En el griego y en el latín son sinónimos, unidad e identidad. ¿Y cuál es lo curioso de esto? Es que como tú lo mencionabas, pastora, sin unidad no hay identidad. Entonces, podemos ser miembros individuales, separados y sin unión. Cada individuo es una identidad en sí misma. Si no hay unión, entonces cada individuo es una identidad en sí misma. Pero llega el Espíritu y nos une, nos vincula a todos en el cuerpo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces lo que está uniendo nos está haciendo una identidad, nos está haciendo un solo cuerpo, un solo universal de Cristo. Y lo bello de ello es de que si entonces nosotros nos dividimos o si no estamos de acuerdo con ciertas denominaciones por X o por Z y decimos, los catalogamos como que no, están equivocados y no los aceptamos como parte de un solo cuerpo, entonces lo que estamos haciendo en nuestra mente es desunir lo que Dios había unido y le estamos restando identidad. Y el enemigo está contentísimo. No estoy diciendo de que nos vayamos a ir al infierno, no, pero el enemigo no quiere que nosotros nos vayamos al infierno. Él sabe que no puede hacer eso. Nosotros no nos podemos ir al infierno. Entonces él no está tratando de robarnos la salvación porque él no nos la dio, no nos la puede quitar, ¿no? Pero lo que él sí quiere es estorbarnos, quiere desunirnos para que nosotros no cumplamos la misión que Dios le encomendó a la iglesia, ¿no? ¿Y cuál es esa misión que Dios le encomendó a la iglesia? Bueno, número uno es ir a las naciones y hacer discípulos. Multiplíquense la iglesia, que el cuerpo crezca, número uno. Número dos, bueno, ayuda a los huérfanos, atiende a las viudas, dale de beber al sediento y de comer al hambriento. Eso es el propósito de la iglesia. Y también una cosa muy triste es de que a veces decimos, no, eso no es de la iglesia, eso es una cuestión del gobierno. Y luego el gobierno también va y le tira la bolita a la iglesia.
no, es que ayudar al menesteroso o ayudar al pobre es una cuestión de caridad, no es una cuestión que se le adjudique al sector público. Y ahí estamos tirándonos la bolita la iglesia y el gobierno, cuando lo que es en verdad es de que si una vez que nosotros seamos rescatados, como el individuo, Dios nos dio deseos y pasiones, pero esos deseos y pasiones, una vez que Dios nos rescata y nos hace miembros de su iglesia, ya no son nuestros deseos ni nuestras pasiones. Dice la Biblia que Dios ha puesto esos sueños en nosotros y que esos sueños son de Él. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa hambre de hacer cumplir esos sueños, pero a la vez estamos cumpliendo los sueños de Dios dentro del colectivo de la iglesia. Y esto es en todos los sectores seculares, deportes, en las ciencias, en la medicina, en los negocios, en las comunicaciones, como lo está haciendo la doctora Edith con la radio, en todos los medios de comunicaciones, de prensa, en gobierno. Dios quiere que la iglesia se penetre todos esos sectores y que desde allí, como agentes encubiertos, empecemos a expandir el reino de Dios. Pero la cuestión es de que a veces nosotros como iglesia nos queremos mantener encerrados en las cuatro paredes y no queremos involucrarnos en el mundo porque decimos, no, es que el mundo me va a influenciar. Y nos sentimos como el que escondió el talento en la parábola de los 10 talentos. Decimos, no, padre, no me quiero ir al mundo porque siento que el mundo me va a mal influir y no quiero caer en pecado, así que mejor me quedo en las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Pero cuando Dios está diciendo, no, yo ya te equipé precisamente para que salgas de esas cuatro paredes del templo, porque la iglesia no es esas cuatro paredes, sino que la iglesia penetre y se infiltre en todos los sectores de la sociedad y desde allí empecemos a actuar con la justicia que ya tenemos, porque somos seres justos. Podemos entonces practicar los deportes con justicia, podemos entonces ser partícipes de negociaciones en el mundo de los negocios, de las empresas, con justicia, sin que haya tranza, sin que haya corrupción, porque dice la palabra de Dios que donde gobierna el justo, el pueblo se regocija, ¿no? Y entonces la voluntad de Dios es esa, no es de que nosotros nos aislemos como si fuéramos una secta, no, sino que transformemos a la sociedad porque nosotros ya hemos sido transformados. Y todo esto es posible porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Sí, y de las cosas que tenemos que hacer énfasis es que cuando el Espíritu mora en nosotros, la vieja naturaleza ya no gobierna. Y entonces Jesucristo le dijo a los discípulos y nos los dijo, eso pasa de generación en generación. Dice, y recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esa comisión que tenemos, esa tarea, ese sueño de Dios, de que nosotros estemos predicando y llevando las almas a sus pies, ese sueño ya está ahí, nosotros tenemos el poder y debemos hacerlo si queremos obedecer y cumplir, ¿verdad? Pero dice, ustedes recibirán el poder cuando venga el Espíritu. Y el Espíritu llega cuando aceptas a Cristo, llega el Espíritu Santo a morar en ti y tú te conviertes, tu cuerpo ya no es más un cascarón que anda por el mundo vagando sin pena ni gloria, sino se viene a ser el templo del Espíritu Santo. Pero viene la unidad también, que es la segunda posición donde dices, también somos unidos a una iglesia, a la iglesia universal, a lo que Jesucristo vino a fundar, que es para salvación de los hombres. Él es la cabeza del reino, ¿verdad? Él es la cabeza de las primicias de lo que viene y nosotros somos parte de eso. Y al ser parte de un mismo cuerpo, entonces el mismo espíritu, pues nos da dones. Ya que tenemos el espíritu, pues dice, te voy a dar poder. Y ese poder viene con los dones, el don ministerial, el don de operación y el don que viene espiritual, ¿verdad? Y entonces estamos equipados. Y todo eso, Jessie, es complicado a veces de entender,
porque hay personas que pasan años, años en la iglesia y no han comprendido todavía todo lo que es lo que el plan de Dios. Al ser un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tener esas formas de trabajar, es la triunidad, pero él tiene ciertos sectores que maneja de forma para llevar a cabo su plan, el sueño, lo que, como le quieran poner cada quien, ¿verdad? Y entonces nosotros como humanos nos ha costado trabajo digerirlo. No, no te lo tomas como una pastilla, hey, acepto a Cristo. Y yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo fue en un mensaje de las 7 palabras y estaba tan bonito todo, la iglesia tan llena, el predicador y elocuente, un predicador eh, que me cimbró y yo tenía 16 años. Entonces, yo nunca había estado en una iglesia cristiana, siempre fui a la iglesia católica, pero yo sabía los sacramentos de la fe, el credo. Entonces, cuando esta persona empezó a hablar de cosas que yo ya sabía, capturó mi atención. Y dije, wow, él está hablando de lo que yo sé, él está hablando de, creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y cuando él empezó a decir todo eso, pues sí, él hizo llamamiento, recuerdo bien, y yo tenía mi cabeza agachada y yo decía, ay, no, todo el mundo me está viendo, no quiero pararme, no quiero pararme, pero insistió una, dos, hasta que yo prácticamente fue como cuando te echas una alberca y no sabes a dónde vas, pero un impulso dentro de mí, dije, yo quiero esto. Y me paré muerta de vergüenza porque pensé, mis amigas, todo el mundo me va a ver, pero dije, lo voy a hacer. Y de ahí ya no pasaron muchos años y yo me quedé, pues, ¿qué pasó? O sea, después qué. Y esa es mi preocupación desde entonces, cuando yo dije, hay que explicarle a las personas, explicarle qué es lo que pasa en tu vida, porque muchas veces nada más haces la decisión y te dicen, ya eres salva, gloria a Dios, y yo, ¿salva de qué? ¿Cuándo? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí, fíjate Ujú. que yo hoy día orando le decía al Señor que pues que cada persona, porque en estos tiempos, obviamente por lo que está pasando, mucha gente va a tomar la decisión de sí, de decir sí, sí quiero a Jesús, sí, sí quiero a Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando este tiempo pase? Entonces yo le oraba y le decía al Señor, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, para que cuando pase todo esto la gente no se olvide de lo que hizo, no se olvide de su decisión, porque muchas veces tendemos a hacer eso. Yo lo hice, lo digo porque yo lo hice, o Mm, sea, hubo un momento de mi vida que yo dije, sí, yo quiero, pero porque yo estaba pasando por una necesidad, no por convicción. Entonces esa era mi oración de esta mañana, de decir, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, que no sea solamente por lo que está pasando, emocionalismo, porque ¿qué va a pasar después? O mm, sea, la gente se va a alejar y como bien acabas de mencionar, pues hay que explicarles para que personas sigan, continúen. ya. Ya. Así es. Algo muy curioso que mencionan ambas y que creo que es de suma importancia es de que el rol que tienen las emociones y cómo Dios y el Espíritu Santo obran por medio de ellas Ujú. o las usa, y también el rol del intelecto. Ya. Porque como tú bien lo mencionabas, en las emociones, cuando nos sentimos vulnerables o cuando nos sentimos con ansiedad, con preocupación, y cuando ya le intentamos de todas a todas y nos rendimos porque no sabemos cómo proceder, Ujú. entonces es cuando Dios empieza a obrar por nosotros, por medio de nosotros, porque nosotros nos rendimos, le decimos, Padre Santo, papito, yo ya no puedo, me rindo, no sé Ujú. cómo, no sé dónde está la salida, me entrego totalmente a ti, úsame, yo te pido por un milagro, te pido que transformes la vida de mi hijo, de mi hija, porque yo ya estoy para morir, no aguanto el dolor, o de mi cónyuge, o de quien sea, ¿no? O en el trabajo, si siento mucha presión o si perdí mi empleo y siento que el mundo se me acaba. Eh, y entonces allí es cuando nos sentimos vulnerables y el Espíritu Santo empieza a obrar por medio de esas circunstancias a través de nuestras emociones. Y eso es muy, muy hermoso porque ahí es cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos solucionar
nuestros problemas, necesitamos a Dios. Ujú, Pero el problema está, como tú lo mencionaste, Erika, es de que una vez que Dios soluciona ese problema ujú. y nuestro estado de ánimo regresa a su día a día, el riesgo está de que ahora nos olvidemos de Dios porque sentimos que ya no lo necesitamos. Ya Así es. solucionó el problema, ya me regresó mi empleo Ujú, o obtuve un nuevo empleo, ujú, o regresó mi esposa o regresó mi esposo o ujú. mi hijo se convirtió o mi hija dejó las drogas, etcétera y etcétera. Y nos olvidamos de Dios porque nos acercamos a Él por cuando nos sentíamos vulnerables emocionalmente. Sí, Por eso es de que una vez de que nosotros nos concientizamos de que ya se pasó el tiempo de las emociones, ahora nosotros le tenemos que dar el rol al intelecto. ujú, Ujú. Porque yo le comentaba esto a un amigo, de que yo decía, es que la fe sí es ciega, pero a través del intelecto. Por ejemplo, cuando yo estoy tratando de hacer algo y digo, bueno, Padre Santo, tú me prometiste esto y esto otro. Todos los días yo a mí mismo me estoy recordando las promesas de Dios, ujú, ¿no? De donde Dios me ha dicho, oye, no te preocupes de nada, no tengas ansiedad por nada, tú tranquilo, tú levántate, haz tu chamba, ora, siempre tenme en tu mente y verás cómo yo voy a luchar por ti, cómo yo voy a pelear tus batallas. Y ujú. yo tranquilo, yo me recuerdo eso, pero ¿cómo me lo voy a recordar? Por medio del intelecto, Ya. ¿no? Porque no me siento vulnerable como para rendirme y estar llorando, entonces, pero no voy a dejar que yo tenga que llegar a ese punto para acercarme otra vez a Dios o para que Él esté reinando en mi vida. No, sino que a raíz del intelecto. Porque a veces nosotros en la iglesia, o hay diferentes denominaciones, hablábamos de esto hace 2 semanas, ¿no? De que por qué hay tantas denominaciones, y algunas denominaciones le ponen mucho énfasis al intelecto y Mm. otras denominaciones le ponen mucho énfasis a las emociones, cuando en verdad son dos lados de la misma moneda, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y lo que eso implica, primero, su imagen de Dios es su intelecto, porque Dios tiene intelecto, y de hecho el intelecto de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el intelecto del Padre, porque en donde nos dice Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, en el verbo se traduce al español de logos en griego, y logos de hecho quiere decir intelecto. Ujú. Una mejor traducción sería, y en el principio era el intelecto de Dios y el intelecto estaba con Dios y el intelecto era Dios, refiriéndose a Jesús, porque Jesús es el logos de Dios, y logos en español quiere decir intelecto o el razonamiento de Dios o el razonamiento hablado o la palabra razonada de Dios es Jesucristo, Jesucristo mismo. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, su imagen es el intelecto de Dios y su semejanza es la naturaleza de Dios. Ujú. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre con nuestro intelecto y con nuestra naturaleza para que sea copartícipe de nuestro círculo de amor. ¿Y a qué me refiero con nuestro círculo de amor? Porque era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien ellos no necesitaban, el Dios Padre no necesitaba del humano para sentirse completo, No. no necesitaba el humano en absoluto, pero su naturaleza misma, que es tratar, es esparcir ese amor, porque esa es su naturaleza, amar. Entonces dice, compartamos este amor con una creación, hagamos al hombre con nuestro intelecto y con nuestra naturaleza para que participe de este amor. Y para poder participar de ese círculo de amor, el hombre junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo necesitaba precisamente tener la naturaleza y el intelecto de Dios, Ujú. porque si no tiene la naturaleza y el intelecto de Dios, no puede ser partícipe de esa relación. Por eso es que el hombre tenía que haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios también tiene emociones. Cuando lo veíamos también la semana pasada o antepasada, cuando vimos que un niño Jesús de 12 años desobedeció a sus papás para quedarse en el templo porque él sentía la necesidad de quedarse en el templo a discutir con los maestros de la ley teniendo apenas 12 años. O vemos a un Jesús que llora cuando ve a la gente sufrir, ¿no? Que dice, y Jesús lloró y se fue a llorar debajo de un árbol porque le ganaban las emociones. O tenemos a un Jesús también que llegó súper enojadísimo cuando llegó a un templo tirando todo porque veía cómo habían
denigrado el templo de Dios y cómo habían comerciado en el templo y con los sacrificios y etcétera. Entonces vemos en los evangelios a un Jesús que tenía emociones y que a veces las emociones le ganaban. También vemos a un Jesús que sintió duda en el huerto de Getsemaní, que empezó a sudar hasta sangre por el temor, por la ansiedad que le daba de pasar por la cruz, de pasar por la muerte. Entonces, ¿qué nos dice eso? De que tenemos a un Jesús que era humano. Y el ser humano es precisamente ser hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen, aunque no tengamos a Cristo, porque tenemos el razonamiento y el libre albedrío, y semejanza, Adán la perdió, esa semejanza que él tenía, Adán la perdió al pecar voluntariamente, pero Cristo vino a restaurarla. Entonces ahora nosotros, el cristiano, tenemos otra vez la imagen y la semejanza de Dios. No quiero sonar un poquito medio brusco, pero aquellos que no han nacido de nuevo no tienen la imagen y semejanza de Dios, solamente tienen la imagen, pero no la semejanza. Y porque tienen esa imagen, entonces pueden volver a tener la semejanza, pero eso requiere de un acto de voluntad, el entregarse a sí mismos para que sea Dios quien viva en ellos a través del Espíritu Santo. Entonces, las emociones y el intelecto, como lo comentaba, son dos lados de la misma moneda. Y el cristiano necesita estar consciente de ello. No podemos ser un robot todo el tiempo, calculando, haciendo matemáticas con el puro intelecto. También necesitamos rendirnos conscientemente, arrodillarnos, empezar a leer la Biblia y adorar a Dios, hablar en lenguas, dejar que nuestro corazón se una al corazón de Papito, besar sus labios, abrazarlo. Entonces ahí es cuando voluntariamente nos estamos dejando guiar por las emociones, porque así es como a veces nos comunicamos con Dios, con las emociones, y otras veces es por el intelecto. Y el intelecto es sumamente necesario también, porque con el intelecto es cuando empezamos nosotros a cuestionarnos cosas que nos acercan aún más a Dios. Como tú, pastora, mencionabas hace rato de que también a veces llegamos simplemente a los pies de Cristo y como Erika también lo mencionó, con las emociones lo aceptamos en nuestro corazón y de allí vivimos una vida cristiana, es cierto, pero como que no estoy diciendo a medias en términos del pecado, no me refiero a eso, pero no a su máximo potencial, no a vivir, no a explotar esa relación con Dios, no lo explotamos y estamos prohibiéndonos a nosotros mismos tener una vida en abundancia, ¿no? ¿Por qué no damos ese paso? Porque a veces no nos cuestionamos, bueno, ¿y por qué Dios me hizo? ¿Por qué Dios me rescató? ¿Cuál es la relación del hombre? No solamente mía, del individuo, mía y de Dios, pero ¿por qué Dios hizo al hombre? ¿Para qué Dios lo creó? ¿Y qué significa que el hombre haya pecado por su propia voluntad? ¿Y qué significa que Cristo haya venido a rescatarnos? A veces yo le hago esta pregunta a varios amigos cuando estamos discutiendo ese tipo de cosas. Yo les digo, ¿por qué crees tú que Cristo tuvo que venir a morir por nosotros? Y dicen, bueno, pues porque era Dios, era un ser perfecto y nosotros no éramos perfectos y necesitábamos que alguien perfecto, sin pecado, muriera por nosotros. Digo, exacto, muy bien, pero ¿por qué Dios no mandó al arcángel Gabriel o al arcángel Miguel? ¿Por qué no mandó a uno de sus ángeles? ¿Por qué tuvo que venir él mismo en la carne? ¿Por qué Dios, no un ángel, no un ser humano? ¿No? ¿Por qué no hizo, por ejemplo, a un David o a un varón recto como Job o a un profeta Samuel? ¿Por qué ellos no pudieron morir por la humanidad? ¿Por qué tuvo que ser Dios mismo? Ni siquiera un arcángel, como lo mencionaba. Y a veces y ahí el tratar de explicar eso, a veces nos quedamos en corto. Claro. ¿No? Claro. Pero si tratamos de responder esa pregunta, nos abre los ojos, porque nadie podía pagar el precio por el humano, ni siquiera un arcángel, no le alcanzaba, no le alcanza. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que Dios mismo tuvo que morir por la humanidad? Implica que el valor de Dios es igual a la humanidad. Así de tanto valemos. ¿Cuánto nos ama Dios? También cuando a veces le digo a la gente, Dios te ama, el Padre te ama igual que él ama a Jesucristo. No se la creen. No. ¿Cómo Dios me va a amar? Yo siendo un pecador, ¿cómo me va a amar igual que Jesucristo? Sí. Y les digo, porque si no te amara igual que Jesucristo, no lo hubiera mandado a que muriera por ti. Solamente él podía pagar el precio. Es como si yo voy a la tienda y quiero comprar
un kilo de carne que vale $20 y les quiero dar $10. Oye, pues no te vamos a dar el kilo, no te alcanza. Igual, tenía que pagar el precio. Solamente Cristo podía pagar el precio por nosotros. El pecado de Adán solamente podía haber sido pagado por la justicia de Dios, porque tienen el mismo valor, ¿no? Y eso solamente viene a través del intelecto, de cuestionándonos, porque podemos leer la Biblia y la Biblia nos dice esto, pero si no nos detenemos a leer entre rayitas, cuando nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, por un solo hombre entró el pecado al mundo y por un solo hombre entró la justicia, y porque nadie podía ser justo por sí mismo, por eso es que Cristo vino y nos heredó la justicia que Él se ganó por su propio esfuerzo y nos la heredó. ¿Y qué significa eso? No sé, sigo siendo pecador. Entonces no lo entendemos, no lo captamos, porque si creemos eso, si creemos lo que dice Pablo ahí, no podemos decir, soy un pecador. Si yo ya tengo a Cristo, yo ya no soy pecador, porque ahí me está diciendo que yo soy justo, y ambas son mutuamente exclusivos, o es blanco o es negro. No puedo yo considerarme negro cuando Dios me dice, ya te limpié, ya te hice blanco, eres blanco. ¿Por qué te dices a ti mismo que eres negro? Y el problema está cuando nos decimos a nosotros que seguimos siendo pecadores o que seguimos siendo negros cuando Dios nos dice lo contrario, es que nos limitamos. Y eso es lo que el diablo quiere para la iglesia. El diablo quiere que nosotros no le creamos a Dios. Cuando Él nos dice, yo ya te perfeccioné, te justifiqué, te santifiqué, ahora vete tú y haz mi trabajo, porque yo ya te equipé. Pero decimos, no, Padre, porque no soy digno, no me siento equipado o sigo siendo un pecador. Y el diablo está, eso, me lo gané. No está diciendo que me lo gané para el infierno, pero simplemente nos está deteniendo de que seamos los pies y las manos de Cristo. Y el propósito de la iglesia es ser las manos y los pies de Cristo. Cuando Cristo entró a la sinagoga ya de adulto, nos dice Lucas 4, él todavía no se daba a conocer a la gente, todavía no lo conocían como un maestro, como un rabí o como un profeta, simplemente lo conocían como un carpintero y como el hijo del carpintero. Y entra a la sinagoga un sábado y agarra uno de los rollos de los profetas y lo abre y lee. Y dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos y me ha ungido para ayudar a las viudas, para consolar al necesitado, para dar de beber al sediento, para dar de comer al hambriento. Y todos se quedan como que, wow, porque vieron la autoridad con la que Jesús estaba diciendo eso. Y eso es ahora el trabajo de la iglesia, porque Cristo ya cumplió lo que se necesitaba. Lo que se necesitaba para que nosotros como iglesia cumpliéramos nuestro propósito es que dejáramos de ser pecadores y que fuéramos justos. Pero como nosotros no podíamos ser justos por nuestras propias fuerzas, Cristo vino a regalarnos esa justicia para que ahora nosotros continuemos con la chamba que Él empezó. Y esa chamba que Él empezó fue precisamente esa, el reino de Dios. Y nosotros expandimos su reino al predicar su palabra, al darle de beber al sediento, al darle de comer al hambriento, al cuidar al menesteroso, al velar por las poblaciones marginadas, por aquella persona que no se pueda defender sola, por aquel bebé en el vientre que no se puede defender solo, por aquella persona que está en la cárcel de manera injusta, que se le acusó de un crimen que no cometió. Cuando nosotros como iglesia nos quedamos callados o nos hacemos los ciegos ante estas injusticias, no estamos siendo obedientes, no estamos expandiendo el reino de Dios. Y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos o nos convencemos a nosotros mismos de que no es mi trabajo, es que cada quien es responsable de sus propias acciones. Y ahí está el problema del individualismo. Porque no es mi don. O no es mi don, exactamente. No es mi don. Pues, ¿dónde estás? Pues, así es. Y los dones, es que el Espíritu Santo a todos nos dio un poquito de todos los dones. Unos tenemos más de ciertos dones, pero todos los dones nosotros los tenemos. La paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos esos dones. Sí. Todos los frutos del Espíritu Santo y los dones también de predicar su palabra, porque si dejamos al Espíritu Santo que obre por medio de nosotros, Él va a cumplir esos dones en nosotros. Sí, y me encanta esto como lo has puesto, Jesse, de veras, Dios te dio un don de enseñar y de poner las cosas
desmenuzaditas, porque a lo menos los radioescuchas que están ahorita sintonizándonos, las personas a través del Facebook, si tienen alguna duda, no, por favor, pueden textearnos, pueden hablar a cabina, echarnos un texto, pero es tan claro lo que yo acabo de entender, lo que acabo de recibir es el Espíritu, Dios te equipa, te da el Espíritu Santo y ya no eres el que eras, ya no tiene, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Tú tienes ya la capacidad de mantenerte trabajando para Dios y vas a andar en este cuerpo, en esta vida, sí vas a tener una lucha, sí tienes un contrincante, sí tienes que ponerte la armadura de Dios para no estar cayendo. Va a haber tentaciones y tú decides si caes o no, pero tú ya estás limpio, ya estás justo enfrente de Dios. Es tu decisión si quieres dejar obrar tu carne y apagar el espíritu que ya mora en ti, que está vivo en ti y que ha sido, o sea, tú ya has sido bautizado con el espíritu. En el momento de creer, el Espíritu Santo llega, te bautiza, te sella y ese es eso es lo que nadie puede romper. Satanás va a estar dando vueltas, va a estar corriendo alrededor tuyo, tratando de evitarte la obra, pero no te puede quitar lo que ya Dios te dio y con lo cual fuiste sellado. Ahora, Correcto. si tú quieres de- desperdiciar o dejar las cosas a un lado y vivir de forma carnal, bueno, eso ya es decisión individual. Pero Correcto. entonces lo que va a pasar es que dañas el cuerpo del espíritu, dañas el cuerpo de la iglesia, porque al venir a ser una sola, bautizado con un solo espíritu, eres parte de un cuerpo. Y si tú andas de la forma carnal, el cuerpo se duele. O sea, todos somos parte, uno es ojo, uno es mano, como quieran llamarle, pero ya al recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo, ya vienes a ser parte de la iglesia de Jesucristo, un solo Dios, un solo bautismo, eres un solo cuerpo. Entonces, al no participar de eso y quererte desunir, sí se daña todo el cuerpo. Así es. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y yo sé que muchos no se nos ha enseñado, por eso es el énfasis en esta tarea, en esta cuarentena espiritual, leer la palabra de Dios y tratar de dejar, aunque sea una semillita, para que quien nos esté escuchando ahorita pueda decir, híjole, esto no lo había pensado, yo estoy dañando a todo un cuerpo. O Ujú. aquellos que no estamos tan de acuerdo con una forma em, de adorar, con una forma de orar, con una forma que es diferente a la nuestra, también nosotros al criticar, al ser sarcásticos, al no aceptar eso, que siempre y cuando sea lo que viene a ser la doctrina principal, creer en un Ujú. solo Dios, que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, cuando es la doctrina principal, el hecho de estar criticando algunas manifestaciones, algunas Ujú. prácticas, las distintas doctrinas, pero que se basan en la misma raíz, entonces estamos haciendo, se me figura, estamos haciendo un poco cuando Pablo perseguía a los cristianos y que Jesucristo se paró y le dice, ¿por qué me persigues? Ujú. A Ujú. mí me ha pasado que a veces estoy en mi mente y a veces verbalmente estoy en argumento con alguna persona y le estoy diciendo, y enseguida viene a mí ese pasaje de la Biblia, que digo, Señor, Mm. ¿quién soy yo para juzgar o para perseguir o para criticar a alguien que está bajo tu cobertura y que sinceramente me está hablando de ti, de lo que has hecho y de tu obra redentora? Entonces, todo esto como iglesia nos afecta, Así todas es. estas capacidades. Y ahí interviene la emoción y el razonamiento. Totalmente. Ujú, ujú, Totalmente. Sí, de hecho, desde como tú lo comentabas, pastora, desde el principio se dieron estos conflictos
simplemente, ni siquiera, la verdad, ni siquiera son doctrinales. Son más bien desacuerdos en el método. Porque mi forma, por ejemplo, de adorar no es doctrina, es simplemente una forma de adorar. Es una forma, mi manera, por ejemplo, de enseñar, no es doctrina. La doctrina fue el contenido de la misma, pero no la manera de, no el modo de operar, no el modo de entregar el evangelio. Y muchas de las veces llevamos esas cositas tan triviales, tan superficiales, y nos hacemos unas peleas enormes de esas. Y bueno, ahorita pueden ser peleas enormes en cuestiones de discusiones o que le dejemos de hablar a nuestros amigos porque son de otra denominación o etcétera. Por ejemplo, que si tú crees que si necesitas bautizarte para ser salvo o si te bautizamos solamente en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando esas cosas pueden ser doctrinas, pero no dejan de ser triviales y podemos considerarlas graves, pero a través de la historia ha habido guerra, y digo de guerras donde ha habido millones de muertes a raíz de cuestiones doctrinales. Una de ellas es el esquismo de la Iglesia Católica Latina, de la Iglesia Católica de Roma, con la Iglesia Ortodoxa de Grecia, del Imperio Bizantino, porque antes era una Iglesia Católica nada más, que operaba desde Roma hasta Bizantino, en Constantinopla, y de repente Constantinopla se hace la griega ortodoxa y la Iglesia Católica en Roma se hace la Iglesia Latina. Pero hubo una guerra enorme, y luego las otras guerras de protestantes, las reformas protestantes, después de Martín Lutero, las guerras de 30 años, cuando eran católicos peleando contra protestantes, pero gracias a Dios ya no estamos en esos tiempos, pero al final de cuentas, cuando recapacitamos y decimos, aunque sean griegos ortodoxos, o aunque sean católicos, o aunque sean protestantes del norte de Europa, todos creemos que Jesucristo es Dios, que Él vino a morir por nosotros y de que necesitamos de Él para poder ser salvos, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, y de que resucitó. El credo que tú mencionabas, pastora, el credo católico, sí es cierto, los católicos lo inventaron, pero es mi credo, es el credo de todos los cristianos, entonces es el credo universal de Cristo. Y tantos griegos ortodoxos como católicos, como protestantes evangélicos, es el mismo credo de todos, y es lo que nos debe unir, ¿no? En vez de estar buscando cositas para pelearnos en qué no estamos de acuerdo, ¿por qué mejor no vamos y buscamos en que sí estamos de acuerdo? Porque cuando nos ponemos de acuerdo en que sí estamos de acuerdo, es cuando nos derrumbamos y decimos, o sea, nuestras defensas se derrumban, y en vez de estar a la ofensiva o queriendo pelear, entonces ahora sí trabajamos juntos para el reino de Dios, porque qué bonito es cuando católicos y protestantes trabajamos juntos para el ministerio, ¿no? Sí, es un mismo fin, y tenemos que pensar y siempre decir, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Ya tengo el Espíritu Santo que vino a guiarnos, si nos guió al arrepentimiento, si nos guió a la confesión de nuestros pecados y a saber en qué fallamos, pues, ¿cómo no nos va a guiar en la vida cotidiana? ¿Cómo no nos va a guiar para discernir los espíritus, para discernir lo que tenemos enfrente? Entonces, tenemos una gran tarea, Jessy. No te voy a robar más tiempo porque prometimos son 9:30, pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si tú oras poniendo este tiempo en manos de Dios para que nos dé sabiduría a todos los radioescuchas y a todos los que estamos aquí reunidos, que nos dé sabiduría para la unidad, para poder, que unidad, como dijiste, es identidad. Entonces, que sepamos bien nuestra identidad y la unidad. ¿Te parece, Jessy? Claro que sí, pastora. Muchísimas gracias. Señor Jesús, te damos gracias por lo que nos has regalado, que es tu justicia, que es tu salvación. Cuando no lo merecíamos, tú viniste y nos la regalaste sin merecerlo. Y ahora que nos has hecho merecedores de coherederos, nos has hecho de tu reino por tu infinita gracia. Ahora con ti más, nos dices en tu palabra, con ti más no nos vas a cuidar, no nos vas a proteger y a proveer de las necesidades que tenemos del día al día, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú siempre eres fiel, porque tú siempre eres justo, y porque tu fidelidad, Padre, siempre nos lleva, y tu Espíritu Santo nos está recordando a cada instante, a cada segundo, nos está recordando de la obra que tú realizaste
por nosotros, Padre. Y en ese mismo sentir y en ese mismo sentimiento, Padre, te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que tú le des el concepto o la concepción de unidad, Padre, a todos los radioescuchas, de qué significa, Padre. Háblales, revélales en sueños, Padre, por medio de tu palabra, por medio de cantos de alabanza, de adoración hacia ti. Revélanos a tu pueblo, Señor, la importancia del mantenernos unidos, del no buscar motivos o razones para dividirnos, sino por el contrario, Padre, no hay que darle el gusto al enemigo, sino hay que tratar de cumplir tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, Padre. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, de que tú nos des esa unidad que tanto necesitamos para expandir tu reino aquí en la tierra, para vivir una vida en abundancia y que en el día al día vivir, Padre, tú seas quien reine, quien gobierne en nuestras vidas, Padre, para que así podamos nosotros ser instrumentos de tu reino y no instrumentos para nosotros mismos, Señor. Concientízanos de qué significa el ser parte de este cuerpo, de un universal y no en lo individual, porque yo ya no vivo, sino que tú vives en mí para cumplir tus propósitos, Padre. Muchas gracias por la pastora, por su familia, por Erika, por su familia. Bendícelos, Padre, que no les falte nada sobre su mesa, ni un techo nunca, Padre, sino por el contrario, bendícelos sobreabundantemente para que ellos puedan bendecir a otros, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues mil gracias. Gracias por este tiempo. Y bueno, ya dijimos, fíjate que, Jessy, las personas han pedido que abramos espacios, quizás no todas las noches, porque de veras es difícil encontrar equipo que pueda trabajar todas las noches, pero a lo menos los jueves y viernes estamos planeando estar trayendo estos temas. Lo mismo, enseñanza, alabanza y oración para el pueblo de Dios. Amén. Sí. Excelente. Sí, entonces ahí estaría en contacto contigo para que nos des una cita. Por favor, sería un gran placer y un honor como siempre. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, pastora. Gracias, Jessy. Que Dios me las bendiga mucho. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, cuídate. Hasta luego. Igualmente, gracias. Y bueno, continuamos aquí. Qué gran enseñanza. Queridos radioescuchas, quiero saludar una vez más. Está ahí mi Lupis, como siempre. Gracias, mi Lupis, porque ha sido tan fiel en esta cuarentena. Elizabeth Sánchez también está con nosotros. Silvia Camacho, mil gracias. Celia Barrios, amiga, ¿cómo estás? Gracias también, Celia, ha sido muy fiel. Pastor Ernesto López, gracias. Leti Rodríguez. Marta Riva dice amén, gloria al Señor. Qué hermosa la enseñanza del hermano. Que el Señor los bendiga. Gracias, Marta. Muchas gracias por tus bendiciones. Amén. Ulate, ahí está Ulate también. Teresa Maravilla. Gracias, Teresa, por estar sintonizándonos. Y Rosaura, ya habíamos dicho hola. Pero gracias a todos los que están con nosotros esta noche. Todavía tenemos un buen tiempo para que nos manden sus peticiones. Y en este momento, Erika se va a unir en oración con todos ustedes, porque esperamos que desde su casa estén unidos en este tiempo. Por favor, si puedes orar por todos los que están ahorita sintonizados, por protección. Sabemos que ya estamos saliendo de esta pandemia, que estamos viendo ya la lucecita al final del puente, pero uno nunca sabe qué otras cosas vamos a enfrentar. Así que, Erika, por favor, protección por todas las familias que ahorita están en el Facebook sintonizándonos, y también por Carmen y María Teresa. El papá de Carmen se golpeó ayer la cabeza y hay que orar por él, por favor. Ok. Bendito Padre, bendito Señor, aquí estamos, mi Dios amado, dándote las gracias, Señor Padre Santo, por tu cobertura, por tu amor, tu protección, Señor. Sabemos, Señor, que aunque estemos en medio de tiempos difíciles, aquí estás tú, Señor. Aquí estás tú guardando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tú nos guardas absolutamente, Señor. Lo creemos, Padre. Y es por eso que en esta noche, Señor, aquí estamos una vez más agradeciéndote, Padre, lo bueno y maravilloso que eres tú.
En esta noche, Señor, quiero ponerte a Marta, Señor, a Mari Carmen, Padre Santísimo. Queremos pedirte, Padre, que seas tú, Señor, guardando sus vidas, Padre, y que seas tú guardando el Padre, Señor, de Marta, perdón. En María Teresa, el esposo de María Teresa, Ok. el papá de Carmen. Ok, que seas tú, Señor, guardando, Padre Santísimo, el esposo de María Teresa, Señor. No sabemos qué tan fuerte haya sido ese golpe, pero sí sabemos que tenemos un Dios sanador y sabemos que tenemos un Dios maravilloso, glorioso, Padre Santísimo, que hace la obra, Señor, en cada situación, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú trayendo sanidad, Padre Santo, y que tu santa presencia lo guarde, lo cubra, lo proteja, Padre. De la misma forma, Señor, te pido por cada persona que está conectada con nosotros en esta noche, Señor, para que sigas trayendo, Señor, convicción, Señor, de que tú nos sigues guardando, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Como tú sabes, Padre bendito, hicimos esta cuarentena espiritual, mi Dios, deseando, Padre, que todas aquellas personas que están en necesidad, Señor, que todas aquellas personas, Padre Santísimo, que de alguna forma, Señor, se han encontrado en diversas pruebas, Señor, que se han encontrado en temor, en pánico, Señor, Padre Santísimo, que están con algún tipo de problema, Señor. Por eso se abrió, Señor, se abrieron los micrófonos, por eso se hizo esto, Padre, para que todas esas personas, Señor, tengan la oportunidad, Señor, de conectarse con alguien, Señor, que esas personas sepan que hay alguien que ora por ellos, Padre, que esas personas sepan, Señor, que siempre hay intercesores alrededor para poder orar y llevar las peticiones delante del trono de tu gloria, Padre Santísimo. Por eso es de que te doy las gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado con nosotros desde que esta cuarentena espiritual comenzó, mi Dios. Y esperamos, Señor, que nuestras vidas, Señor, hayan sido de bendición, Señor, para ellos, para sus familias, Señor, llevando en oración sus peticiones, Señor, delante del trono de tu gloria, Padre. Yo deseo con toda mi alma, mi ser, mi corazón, deseamos, Señor bendito, de que tú hayas hecho milagros, Señor, de que tú hayas contestado oraciones, Señor, de que tú hayas cubierto necesidades, Padre, de que todo lo que hemos llevado delante de ti se haya cubierto por tu preciosa presencia, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, Padre mío. Te seguimos pidiendo y rogando, Señor, que sigas obrando y trabajando, Padre, que sigas haciendo la obra, Señor, en estas personas para que se afirmen en ti, mi Dios, para que se afirmen y se reafirmen en ti, Padre Santo, que su fe crezca cada vez más y que lo que estamos pasando hoy en día, Señor, como se estaba hablando, nos una como un solo cuerpo, nos una como una sola iglesia, Padre, que seamos compasivos unos por otros, misericordiosos, Señor, que podamos amarnos como lo pide tu palabra, que podamos siempre estar al pendiente uno del otro y orando siempre sin cesar, como dice también tu palabra, Señor, unos por otros, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque yo sé, Señor, que como dice tu palabra, tú pones el hacer, el querer como el hacer, y yo sé que tú lo estás haciendo en cada persona, Señor, poniendo el querer de seguir avanzando, el querer de seguir creciendo, el querer de seguir pegados a ti, el querer, Señor amado, de ir y predicar tu palabra. Tú pones el hacer como el querer o el querer como el hacer. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que hasta el final tú vas a estar con nosotros. Y a ti sea el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, porque tú te lo mereces. Tú eres grande y santo, poderoso, hacedor de maravillas, Señor. Te seguimos alabando y adorando y exaltando tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, porque estamos con toda la esperanza de que ya vamos saliendo. Esta es la última semana donde estamos orando juntos, alabando, tratando de aprender qué es la lección que Dios tiene para nosotros. Y Dios ha puesto en mi corazón eh, insistir, insistir en que cada uno tiene que alimentarse, cada persona tiene que buscar su alimento y tenemos que alimentarnos espiritualmente de la forma que Dios ya nos puso y nos marcó en su Biblia. Dijo, buscad de mi palabra, buscad de mi presencia, buscad de mi espíritu,
tenemos ahí todas las herramientas y nosotros podemos hacerlo día con día. Yo quisiera que ustedes lo prueben, queridos radioescuchas, que ustedes prueben esa forma de relacionarse con Dios. Ujú. Erika, no sé si te pasa, pero estamos tan acostumbrados a pensar en la vida social. Como nos decía Jessie, estamos viendo como individuos, no, pues yo Ujú, tengo que hacer, ujú. o sea, soy individuo, tengo derechos y se nos olvidó pensar en una sociedad, pensar en los demás, pensar en Ujú, lo que hizo Jesucristo. Cuando ujú. Él vino a esta tierra, Él pensó en todos nosotros, Claro. no pensó en Él mismo y nosotros Ujú. tenemos que quitar esa mentalidad y despojarnos de esa vieja manera de vivir. Sí. Si antes estábamos llenos de nuestros conflictos, de contiendas, de pleitos. Ahora ya estamos invitados a una nueva vida. Ya no debiéramos estar en pleitos, no deberíamos estar en Ujú. contienda, no deberíamos tener esos pensamientos que tenemos pecaminosos, esos pensamientos de, quiero hacer lo mío. No deberíamos porque ya está hecho Ujú, ujú. y hemos estado educados de una forma que nos hemos conformado y nos han dicho, ay, no, pero es que mira, es la carne, es que no, el enemigo está como león rugiente y por eso estás cayendo. Entonces, estamos justificando nuestras faltas en lugar de enmendándolas, en lugar de Ujú, enderezando, ujú, decir, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo voy a hacer. ujú. Y bueno, esta es una invitación para que estemos perseverando todos en oración, en atención a la palabra, en alabanza al Señor. Todo Ujú. eso nos va a fortificar y nos va a llevar a caminar de forma segura Sí, en esta vida. Ujú, sí, creo que una de las cosas más importantes, porque a mí me pasó a veces, te cuesta tanto meterte en la palabra de Dios, a veces porque ujú, dices, ay, es que no lo entiendo, o ay, es que me quedo dormida, o ay, es que es muy difícil ujú, de entender. sí, Entonces, sí, yo al principio yo tenía todas esas, a lo mejor justificaciones, ¿no? Para no meterme más de lleno, pero llegó el ujú, momento que dije, no, yo tengo que meterme en la palabra de Dios y quiero ser revestida de su poder, ujú, porque la palabra de Dios nos reviste de poder. O sea, ujú, empiezas se empieza, tu vida empieza a transformarse, tu vida empieza a ujú, cambiar, tú empiezas a hablar de una forma diferente, empiezas a ver las cosas de diferente manera, las empiezas a ver como las ve el Señor, como las ve ujú, Cristo Jesús. ya, Yo muchas veces le decía al Señor, Señor, enséñame a ver cómo tú ves. ujú, Y muchas veces se lo pedí en oración, enséñame a ver cómo tú ves. Pues, o sea, como que estaba, hello, ahí está mi palabra. ¿Quieres ver cómo yo veo? Lee mi palabra. Entonces, eso es, o sea, la clave de ser un hijo de Dios que va, como dicen muchos por ahí, de victoria en victoria, es meterse en la palabra de Dios, porque te reviste, o sea, te ves las cosas de diferente forma y ya, empiezas a hacer lo que no estabas haciendo, te empiezas a involucrar. Una de las palabras, una palabra que está ahí que me gusta mucho de Pablo es cuando dice que él anda entre todos, pero no hace lo que todos. O sea, ujú, para poder nosotros testificar de Cristo Jesús, hay que andar entre todos, no hacer lo que todos hacen, pero andar entre todas las personas. Como te decía, o sea, con mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces no, es que, pues como ya soy cristiano, pues no voy a las reuniones. No, sí ve y muestra lo que tú eres. Da testimonio de lo que ha hecho Jesús en tu vida, de tu identidad. de tu identidad Ujú, exactamente. ya, Ya tienes una nueva identidad en sí. Cristo Jesús. Claro, Ujú, claro. Y bueno, nosotros estamos invitando a que es cierto, y queridos amigos que nos están escuchando esta noche, todas las personas que están abriendo sus hogares, abriendo sus oídos, dejándonos entrar a ese rinconcito de su casa, a su carro con ustedes y los vamos acompañando en este tiempo. Eh, Miren, quizá usted dice: "No, yo no he aceptado, yo no sé, yo tengo otro rollo", ¿verdad? Y puede ujú, usted pensar diferente, pero, sí, es verdad lo que hemos estado revisando esta tarde, que tenemos un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. ujú, Entonces, si usted nada más tiene la imagen de Dios, no se conforme,
no se conforme a tener la imagen de Dios, Ujú, tenga su semejanza. ujú. Y queridos radioescuchas, amigas que están ahí en Facebook, gracias y los quiero mucho, pero o sea, enseñemos la semejanza que tenemos. Yo Ujú, soy la primera, que, ujú, wow, dije, sí, 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 o sea, si Dios me hizo a su imagen y semejanza, bueno, ahora la identidad en Cristo es la que nos hace semejantes a Él, ujú, porque Dios, precisamente, fíjate que hablando Juan el Bautista, vamos a ver en Mateo 3, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, ujú, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ujú, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando ujú, dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino, hacer derechas sus sendas. ujú, Imagínense, está Juan, dicen que Juan era diferente, ujú, vestía con pieles y estaba en el desierto y siempre decía la verdad, pero Juan estaba predicando acerca del arrepentimiento ujú, y entonces les dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ujú, No ujú, dijo, ya viene, no dijo, vendrá. ujú, El reino de los cielos se ha acercado, o sea, ya está aquí, ujú, ya está aquí. Se refería a Jesucristo, ya está aquí. ujú, Nosotros ya estamos en el reino de los cielos, ya está. Aunque usted vea todo feo, aunque diga, pero no, no tiene sentido. Bueno, ujú, aquí la palabra de Dios dice que el reino se ha acercado y ya había sido profetizado esto. Y dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida ujú. eran langostas y miel silvestre. Qué rica dieta, ¿eh? Acudía entonces él a Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero Ujú, cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de que vendrá? ujú, Por tanto, dad fruto digno de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros vosotros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por el Padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham desde estas piedras. Y el hacha que ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ujú, Yo te digo a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el bieldo que está en su mano limpiará completamente la era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja la paja con fuego inextinguible, o sea, una llama de fuego para siempre. Ya ujú, estaba Juan el Bautista, ya estaba advirtiéndoles a todos. ujú, Y y quisiera que pusiéramos énfasis en que cuando Jesús vino a la tierra, fue anunciado y era esperado ya ujú, desde muchos años antes. Cuando Juan dice, él ya está aquí ujú, y va a venir y va con fuego, con poder, y yo estoy bautizándolos con agua para que se arrepientan. O ujú, sea, tienen que arrepentirse de sus pecados porque viene Jesucristo. Y primer paso es arrepentirte de tu pecado. ujú, Viene Jesucristo y dice, y Él te bautizará con su espíritu y el fuego. ujú, ujú, Entonces, nosotros que sin haber vivido en esa época, alguien nos habló, alguien nos dijo, hey, Cristo te ama, tus pecados han sido perdonados, ujú, has hecho el mal, tu cuerpo, tu mente tiende al mal, pero si te arrepientes, el reino está aquí, el reino se acercó.
No sé qué día el reino se acercó a tu vida. Para mí fue cuando un día que tenía yo 16 años, el reino se acercó a mi vida. Ujú, Y lo pongo en este punto ya como manera individual. ujú, Yo era un individuo en esta tierra ujú. y entonces el reino se acercó a mí. Y yo tomé la decisión, como les conté, de como si fuera un clavado, a ver a dónde voy. Y es cierto, Ujú, fue un acto de emoción. A mí me llevó un acto de emoción por la elocuencia del predicador y el contenido de su mensaje, sin que ujú, yo lo comprendiera y lo razonara totalmente. ujú. En caso de tuyo, Erika, el reino se aproximó a ti cuando tú tenías una necesidad Ya, y entonces veniste en necesidad. así Cada es. quien venimos eh, en distinta necesidad. Ujú, No sé, tengo aquí nuestros radioescuchas, está Marta Riva, Rosaura, Lupis, María de Los Ángeles, tenemos José Carmen, Marcos Arévalo, tenemos a Ulate, a Celia, a Silvia, Elizabeth. El reino se acercó a ustedes un día, ujú, un día. Ustedes pueden decir, pero ya está aquí, sí, pero no estaba en ti, ujú, se acercó. Y alguien te dijo, arrepiéntete, ujú, arrepiéntete, ujú, arrepiéntete de no haber creído, arrepiéntete de lo que hiciste, arrepiéntete de tus hechos, arrepiéntete de tus pensamientos. Así se acercó el reino a ti ujú, y tú dijiste, sí, acepto, ujú. sí. Y fuiste bautizado con el Espíritu y con fuego, porque, porque cuando Jesús te bautiza, te purifica. O sea, Jesucristo mandó su Espíritu Santo para bautizarte y purificarte. Entonces tú tienes que estar consciente que ya no puedes estar en la vieja naturaleza, ya no, ya no. Pero quizás tu alma, tu mente, tus recuerdos todavía están atados y ligados y te tienen como la esposa de Lot, como estatua de sal, ahí arraigado. Y es el momento en que tú digas, ya, yo soy a la imagen y semejanza de Dios. Fui hecha, fui creada. Dios, cuando Dios pensó en mí, pensó en que yo era hecha a su imagen y semejanza. Ahora que el reino ya está en mí, ya que el Espíritu Santo mora en mí, Ujú. ya estoy hecha a la semejanza de Él también. Entonces, Y tal vez ahorita ujú, tengamos algunos radioescuchas que a lo mejor este es el momento. claro, Este es el claro. momento en que el reino se les está acercando. Tal vez nunca habían Ujú, escuchado de Jesús, tal vez nunca se les habían dicho, mira, ya, ya, Jesús te ama tal y como eres. Tal vez haya ahorita personas que escuchen eso y también es el momento en que se les está acercando ese reino del que tú estás hablando. Y a ellos les queremos decir, ujú, no importa cómo estás, no importa lo que estés pasando, Dios te ama, Jesús te ama, te acepta y ya, Él está esperando que tú vengas a Él, a que vengas a sus pies, a que lo aceptes, porque para eso vino a esta tierra, a ujú, dar su vida por ti, a dar su vida por mí, ujú. para que nosotros tengamos una nueva vida en Él. Así es, así es. Y quizás hay alguien que dice, bueno, yo hace tiempo, pero no lo había pensado en este momento, quiero comprometerme, Ujú, quiero ujú, decirle al Señor, hoy rompo con todo mi pasado, hoy rompo con todo lo que todavía practico que no debía practicar, hoy rompo con mi desconfianza, hoy rompo con mis adicciones, hoy rompo porque a pesar de estar hecha a la imagen y semejanza de Dios, estaba yo con mis prácticas anteriores. así es. Entonces, es el tiempo. ¿Qué te parece, Erika, si nos llevas en oración para Ujú, que Dios nos dé fortaleza y nos ilumine en esta área que acabamos de hablar? claro que sí. Bendito Padre que estás en los cielos, bendito Señor. Sabemos, Señor, que los tiempos están cerca y que son difíciles, Padre Santo. Y es por eso que venimos delante de ti, Padre Santo, para traer nuestro corazón, para derramar nuestro corazón
Señor, diciéndote que te necesitamos cada vez más en nuestras vidas, Padre. Llévanos a esa convicción, Señor, de que no podemos, Señor, estar sin ti, de que no podemos caminar Sí, sin ti, Señor. Señor, que te necesitamos todos los días, como bien dice tu palabra en Juan, Amén. que sin ti nada podemos hacer. Y es verdad, Señor, sin ti la vida es vacía, la vida no tiene sentido, Padre. Por favor, llévanos a esa convicción, mi Dios, que todo aquel que en estos momentos de dificultad se acerque a ti, Padre Santo, que reconozca, mi Dios, que reconozca que necesita caminar en una vida llena de tu presencia, Señor, Padre amado. Pon esa convicción en los corazones, Señor, de que dejen lo que no es bueno, lo que no les sirve, Padre, para que ellos puedan caminar en una vida, Señor, llena de tiempo, una vida en plenitud, Padre, como bien lo dices, Señor, tu palabra, Padre Santísimo, que en ti, Señor, hay plenitud, Padre amado. Hay Ujú. plenitud de esperanza, hay plenitud de Amén. fe, hay plenitud de Amén. confianza, Señor, Padre Santísimo. Y para aquellas personas, Señor, que no Sí, habían Señor. escuchado de ti, Padre Santo, que no sabían, Señor, cómo acercarse a ti, en esta noche yo quiero hacer una oración invitándolos a Sí, que te Señor. conozcan, a que te acepten como Señor y Salvador. Y si tú que me estás escuchando no sabes cómo hacer esa oración, yo te invito a que repitas después de mí y que le digas, Señor Jesús, yo quiero vivir esa vida en plenitud. Yo quiero que entres a mi vida, yo quiero que entres a mi corazón, te necesito. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Necesito de tu presencia, de tu fuerza, de tu fortaleza para seguir caminando en una vida diferente, en una vida llena de tu presencia. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que te he fallado, reconozco que no he caminado bien delante de ti, reconozco que constantemente, Señor, camino por caminos equivocados, Padre, pero yo quiero que tú vivas en mí. Te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz, que resucitaste, Señor, al tercer día, Padre, y que vas a venir en tu gloria, Señor. Por favor, escribe mi nombre en el Amén. libro de la vida. Yo te acepto, Señor, para que seas tú el dueño de mi vida, Padre, y Ujú. que seas tú el que me guíe y me dirija de ahora en adelante, que no sea yo, sino tu santa presencia, Señor, la que me lleve a vivir la vida como tú quieres que yo la viva. Si tú hiciste esta oración, Amén. yo te bendigo y te digo, bienvenido a la familia de Cristo. Aquí estamos. Si tienes alguna necesidad, si necesitas aprender la palabra, no sabes cómo nosotros te podemos ayudar. Ya. Y Señor Jesús, si alguna palabra hizo esta oración, yo te los pongo en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, guiándolos, instruyéndolos, Amén. para que tu santa presencia sea derramada sobre ellos, para que ellos te puedan sentir, para que ellos sientan esa confianza, Señor, de que ahí estás tú, Padre Santo, de que no es una ilusión, Señor, o de que es algo Amén. nada más por religión. No, Señor, que ellos vean que la relación contigo es real, es genuina, Padre. Yo los pongo en tus manos, Señor, a todo nuestro radio escucha, Señor, Amén. y que todos los que ya estamos cimentados en ti, Señor, sigamos caminando, Señor, Padre Santo, creciendo, Señor, entregándonos cada vez más y más a ti, mi Dios, y que entremos, Señor, Padre Santo, en Amén. la plenitud de tu presencia, en la plenitud de tu palabra, Señor, en la plenitud del conocimiento, mi Dios, y que vayamos, Señor, a entregar tu palabra, Señor, haciendo discípulos. Amén. Gracias te doy por todas las personas que se conectaron en esta noche, Señor. Bendícelas, bendice sus casas, sus Amén. hogares, sus familias. Padre, guárdalos, protégelos de todo mal, de todo lo que está sucediendo alrededor en estos momentos, Señor, y cualquier necesidad que tengan, Padre. Tómala en tus manos, Señor, Amén. y sea obrando en cada familia, Señor, según sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues seguimos. Tenemos a Elena Pamatz. Algo pasó con tu teléfono. Se me murió, no me aguantó. Se murió el teléfono de aquí, mi amigo Cha, pero en Sí, lo que ella se es que no conecta, aguanta. ya faltan miren, quiero pasar otros 15 minutitos. Em, Gracias, Elena, por tu oración. Enseguida vamos a orar por ti. Dice aquí que beneficios de la redención
En Efesios vemos que el apóstol Pablo le escribe a los Éfesos, ¿verdad? Y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, queridos amigos radio escuchas, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Así es. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, Él te escogió para ser santo y sin mancha. Como tú no podías, por eso Jesucristo lo hizo. Por eso Jesucristo viene a hacer este sacrificio. Amén. Dice, y fíjate, ya que eres predestinado y puesto para esto, en amor, dice, nos predestinó para adopción como hijos, como adopción para hijos, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Mire, Él quiso, fue de su propia voluntad decir, yo quiero que estos humanos sean mis hijos adoptados. Y fue a ser por medio de Jesucristo. Y obviamente que esto es para alabanza de su gloria, que lo ha hecho gratuitamente y ha impartido sobre todo sobre el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Vean, todo lo que encierra el venir a los pies de Dios, el venir a conocer a Dios. Y dice, por esta razón, también yo, habiendo oído la fe, que el Señor Jesús, de la fe del Señor Jesús que hay entre vosotros, y por el amor, no ceso de dar gracias por todos ustedes. Dice, y Pablo dice, muy por encima de todo, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en tus delitos y pecados, y en todos esos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en este tiempo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. Amén. Les recomiendo que lean esta carta a los Efesios, porque describe perfectamente nuestra condición, describe perfectamente todo lo que hoy se habló. Todo lo que se habló fue de base bíblica. Dios tanto te amó. Tuvo un sueño contigo porque te predestinó, soñó contigo, soñó las obras en las que ibas a andar, soñó lo que ibas a hacer y dijo, lo voy a adoptar para que anden estas buenas obras. Dice, antes estabas en las locuras de tu carne, de tu mente, pero ahora ya no más. Déjalo. Déjalo. Y eso fue la invitación que teníamos para ti. Y sabes que gracias por permitirnos orar y con mucho gusto y con todo nuestro amor, como Pablo oró por los Éfesos, los de Efesios, oró por los Efesios, también nosotros oramos por cada uno de ustedes, por cada persona que se atraviese en nuestro camino. Amén. Estamos orando. Amén. Sin embargo, tú puedes orar directo al Padre y pedirle la liberación de ansiedad, de miedo, de temor, de esa, posiblemente tienes una carga
con alcoholismo, drogadicción, adicción al sexo, adicción a las malas palabras, adicción al chisme, adicción a tener malos pensamientos, adicción a estar deprimido. Hay muchas cosas que pueden estar ahí oprimiéndote cuando ya el reino está contigo y dice que Él ya nos resucitó y ya nos puso en lugares celestiales y nadie te puede quitar eso, a menos que tú lo desprecies. Así es. Nadie te puede quitar eso. Eso ya está, porque ya lo habla como garantía. Ya no hay duda. Juan te dijo, y Juan dice en su palabra, el reino se acercó a ti un día, y ahora Pablo lo ratifica y dice, no nada más el reino se acercó, sino que el reino se cumplió, el reino te resucita y te sienta en lugares celestiales. Ya está hecho. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Ya conociéndolo, sabiéndolo. Y esto no es emoción, esto no estoy hablando nada emocional. O sea, es un gusto, es un gozo, pero quiero ser racional en esto. ¿Qué voy a hacer? O sea, gracias, Padre, agradecer, por supuesto, pero entonces voy a seguir con mi vana manera de vivir, de ninguna manera. Tómalo. Y Dios que obra y que ya ha obrado y que ya te levantó de donde estabas y ya te resucitó. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Él vino a darte vida y vida, eres una nueva criatura. Así que esta noche hemos terminado el tiempo de oración, el tiempo de alabanza, pues un poquito pongo aquí, porque en Facebook no nos dejan poner tanto, pero tenemos también la enseñanza. Y créanme que la enseñanza es lo que te puede en tu corazón fortalecer en tiempo de angustia. Sabemos que la oración es importante, pero ¿qué hizo Jesucristo cuando estaba en el desierto? Oraba, pero siempre tenía la palabra de Dios circulando, ¿verdad? La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la coyuntura y los tuétanos. Así que la palabra de Dios te va a alimentar y te va a dar lo que necesitas en cualquier tiempo. Así es. Bueno, pues se nos fue el tiempo, pero no quiero irme sin orar por Elena Pamatz y tengo aquí a 2 personas que también necesitan oración, me acaban de textear. Entonces vamos a terminar este tiempo orando y poniendo esto en manos de Dios. Muy bien. Amantísimo Padre, mil gracias. Mil gracias. Sí, Señor. Porque tú eres el Redentor. Amén. Y yo sé que tú levantas del polvo al desvalido. Así es. Tú das de beber al sediento. Tú das fuerza al que ya no tiene. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Satisfacíamos los deseos de la carne. Andábamos conforme nuestra mente nos llevaba de un lado a otro. Pero tú nos has sentado ya en lugares celestiales para poder mostrar en los siglos venideros cómo abundan las grandezas de tu reino. Así es. Gracias porque por gracia hemos sido salvados, por la fe que tú también pusiste en nosotros. Gracias, Señor, porque en otro tiempo andábamos perdidos, pero ahora tú nos has rescatado. Amén. Gracias, Señor, porque cuando estábamos separados de ti, tú habías pensado ya en nosotros y tenías planes para nosotros y ahora andamos en eso. Así es. Señor mío, te pido por las personas que ahorita están padeciendo de ansiedad, porque en este tiempo de encierro es muy común y es muy normal que empiece una psicosis. La mente empieza a jugar, el enemigo está usando dardos
para estar mandando esos dardos de flamas con llamas que están quemando la mente, está atacando la mente de las personas, Señor. Te pido que tú los protejas, Señor. Señor mío, para eso tú nos has dado el escudo, ese escudo con el que podemos apagar esos dardos, con el que podemos protegernos. Yo te pido que nuestra querida hermana Elena, ella use el escudo, para que el escudo de la fe, Señor, con el escudo de la fe, cualquier dardo que Satanás pueda mandar, puede ella tener la fuerza. Señor, cada vez que viene a nuestra mente un pensamiento, algo que nos aleja de ti, es con esa fe que tú nos diste que podemos resistir, que se puede ir lejos esos pensamientos, protegiéndonos, Señor, de todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Tú eres el gran Dios, el gran yo soy. Tú eres el que todo has hecho por nosotros. Así como dice tu palabra, que estemos firmes, que no estemos tambaleantes. El hecho de no pararnos firmes, Señor, firmes, con los pies bien firmes, ha hecho que tambaleemos y que el enemigo haga lo que tiene que hacer, lo que es su costumbre, hacer tropezar a las personas. Señor, que nuestro corazón deje de ser tan endeble, que nuestro corazón deje esa dureza y que se acerque a ti, Señor. Que ya no tengamos esa insensibilidad, Señor. Te pido que nos ayudes a vestirnos de este nuevo hombre, que dejemos toda falsedad, Señor. Necesitamos dejar toda falsedad, porque cuando tenemos ese tipo de cosas en nuestra vida, no podemos prosperar. Nada nos hace prosperar. Señor mío, yo te pido que tú nos ayudes en esta lucha que tenemos, Señor. Te pido que nos ayudes a ponernos toda la armadura de Dios para que estemos fuertes, que nos revistamos de esa armadura para que todo lo que el diablo esté mandando, nosotros estemos firmes. Nuestra lucha sabemos que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están ahí, que están en el mundo de tinieblas, contra esas huestes espirituales de maldad que se abrigan en las regiones celestiales. Por tanto, tomad, Señor, queremos que tú nos ayudes cada día a que antes de salir de nuestra casa, que tú nos ayudes a vestirnos con esa armadura, Señor. Hay días muy malos que debemos resistir. Ayúdanos a estar firmes, a que nosotros podamos, Señor, como tus antiguos héroes de la fe, como Abraham, como Moisés, que llevaban túnicas y que para poder correr, para poder librar las batallas, se ponían un cinturón, se ataban las batas para no tropezar, Señor. Así, Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, a revestirnos de ese cinturón de verdad. Cada mentira que hemos dicho nos va a perseguir, nos va a hacer tropezar. Cada verdad a medias que estamos hablando nos va a hacer que nuestros pies tropiecen, y es algo que a Satanás le encanta, vernos caer, Señor. Así que ayúdanos a vestirnos con el cinturón de la verdad. Señor, ayúdanos a poder vestir esa coraza de justicia, porque si tú ya nos hiciste justos, si tú ya nos diste la justificación, no tenemos que andar viviendo como miserables culpables, como miserables pecadores, Señor.
tú quitaste el pecado de nuestra vida, quitaste toda esa tendencia al mal, porque para eso veniste, para eso pagaste un precio tan alto, Señor. Así que ayúdanos a vestir esa coraza de justicia que va a proteger nuestro corazón, que va a proteger todo lo que es vital en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a calzar ese evangelio de paz. A donde quiera que vayamos, Señor, que llevemos tu paz, que no estemos en pleitos, en contiendas, porque ya tú nos diste la paz y nosotros debemos llevar esa paz a todo el mundo, predicando que Cristo es y será el Rey de Reyes y que el Rey ya vino y que la gente puede aprovechar de este reino. Señor, el escudo de la fe es lo que nos protege cuando estamos tambaleando. Por fe nos sostenemos, Señor. Pero sobre todo, ese casco, yelmo de salvación. Señor, que cada vez que tengamos un ataque, podamos pensar, pero soy salvo. Cada vez que llegue alguien, sea una persona, sea un ángel caído, sea quien sea, un ángel de maldad que quiera quitarnos la paz en nuestra mente, podamos decir, somos salvos, soy salvo por fe, soy salvo por gracia. No tienes dinero para pagar la renta, soy salvo por gracia. ¿Quién necesita eso cuando vas al reino de los cielos? Pero mira, te estoy acusando de que tú cometiste un pecado, soy salvo. Que ese yelmo de la salvación sea nuestro protector cuando el enemigo ataca nuestra mente, Señor. Y Señor, ayúdanos a usar bien el escudo, la espada de la palabra. Señor, ayúdanos a que cuando saquemos la espada para luchar cuerpo a cuerpo con nuestros contrincantes, Señor, sepamos usar esta espada, que no quedemos en vergüenza, que no quedemos, Dios, sabemos que el evangelio no nos avergüenza, que tú nunca nos vas a nos vas a dejar en vergüenza, que tu palabra es viva y eficaz, pero si no sabemos usarla, podemos seguir cabizbajos y hacer caer a muchas personas. Ayúdanos a usar bien esta espada, que es tu palabra, y que tiene dos filos, porque tanto ayuda para atacar al contrincante como también para llegar a nuestro corazón, a nuestra mente y instruirnos. Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque sabemos que no nos dejaste solos, que estás a la diestra de Dios Padre, pero que también nosotros hemos resucitado y tenemos el lugar ahí, en los lugares celestiales nos has puesto, Señor. Gracias, porque nuestro nombre está ahí. Gracias por todo. Esperamos, Señor, y espero con todo mi corazón que tú sanes tu tierra y que nos libres del mal a todos nosotros y que nos libres de este virus a nosotros y nuestra descendencia. Bendito seas. Te amamos, Señor. Te amamos porque eres grande, porque tú mereces todo el amor. Y no importa que no nos des lo que pedimos, no importa que no nos dieras nada. Nosotros somos seres creados para adorarte. Y esa es nuestra función, Señor. Amarte, confiar en ti y adorarte. Gracias por todo. Gracias por tu presencia. Amén. Bueno, pues los dejamos con un poquito de música. Cómo me gusta este himno, Cuán grande es Él. Estaba era chica cuando lo empecé a oír y me encanta. Así que, Radio Escuchas, disfrútenlo. Nos vemos mañana
Mañana vamos a estar aquí en punto de las 8:30. Vamos a tener alabanza y oración. Sí. Otra vez. ¿Mande? No se oyó tú. Oh, digo, buenas noches, que Dios les bendiga a todos.